Hoy en Mundo Cristiano. Líderes cristianos de Iberoamérica se reúnen en México para defender la vida y la familia. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradece el apoyo de la comunidad evangélica. Y quiero decir gracias, por cierto, a la comunidad evangélica, a la comunidad cristiana. Cristianos de Azerbaiyán enfrentan acoso e intimidación, pero aún así, los musulmanes están viniendo a los pies de Cristo. No sería posible compartir efectivamente el Evangelio sin la sabiduría de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Bienvenido a Mundo Cristiano, soy Beatriz Rojas. Comenzamos esta edición en México. Ahí líderes cristianos de toda Iberoamérica se reunieron para analizar estrategias que ayuden a salvaguardar la vida y la familia. Liliana Amorós nos informa desde la Ciudad de México. Se llevó a cabo en la Ciudad de México el primer Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia el pasado 22, 23 y 24 de febrero. Se dieron cita a diferentes ponentes de toda Iberoamérica con la finalidad principal de transformar a nuestras naciones para el bien de las familias. El presidente de Concertación AC y organizador del Congreso, Aaron Lara, nos explica los motivos de este evento. En el año de 2007, aquí en la Ciudad de México, se aprobó una ley que permite la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana de gestación. La verdad fue muy conmovedor para mí. Yo decía, eso es imposible, no puede ser que no puedan comprender que la vida se gesta justo cuando se concibe. No puede haber otro momento. No puedes decir 12 semanas después de la concepción, no es vida, no es un ser humano. Y tristemente se aprobó la ley. El profesor José González habla de la transformación de nuestra cultura y cómo esto ha afectado a las familias. El tema que más me ocupa es la transformación de nuestra cultura y a partir de ese trasfondo, la transformación de los individuos en nuestra cultura a través de su matrimonio, su familia y la iglesia, que es la instructora, la maestra de la verdad y el mecanismo reproductor que Dios usa para propagar su verdad en las otras familias y por ende en la nación. Personalidades de varios países como el diputado uruguayo Gerardo Amarilla, quien es además presidente de la Cámara en su país, habla de sus propuestas. Hace 7 años que estoy en el Congreso de Uruguay, que fui electo como diputado, primer diputado cristiano, ya fui reelecto en el 2014 y ahora soy presidente de la Cámara. Yo voy a plantear el desafío de la Iglesia en América Latina o en Iberoamérica, el desafío de la Iglesia de tener cristianos en el servicio público. Uno de los propósitos de este primer Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia aquí en México 2017 es unirse en oración para la transformación precisamente de las familias en Iberoamérica. El diputado Fabricio Alvarado de Costa Rica y la presidenta en contra de la trata de personas de México, Rocío Orozco, hablaron de la importancia de defender a las familias. Definitivamente la idea es que 18 naciones nos unamos y compartamos experiencias, compartamos estrategias, porque en realidad están sucediendo cosas muy similares en todos los países. Este movimiento del LGTB, este movimiento pro aborto, pro ideología de género, está pues avasallando en nuestros países, intentando ingresar a través de la educación, intentando adoctrinar a nuestros niños y jóvenes y pues también intentando cambiar las leyes. En algunos países ya lo han logrado. Haber estado en este foro creo que nos abre los ojos y los oídos a muchos de cosas que no conocemos. Lo mismo pasa para defender a nuestros hijos en el tema de la trata de personas. Si no conocemos, no podemos saber a lo que nos enfrentamos. Creo que lo que ustedes están haciendo de difundir esta información es importante, porque tenemos una ceguera. No podemos ver el valor de la vida del ser humano que tenemos enfrente como alguien único y irrepetible, y precisamente por eso tenemos que defender a nuestros hijos. Para Mundo Cristiano, desde la Ciudad de México, informó Liliana Amorós. Durante la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a la Casa Blanca, él y el presidente Trump dejaron abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de paz regional para el Medio Oriente. Este plan iría más allá de los israelíes y palestinos y abarcaría a otros países también.
Pero un líder clave de Israel le dijo a CBN News que no cree que los palestinos acepten algún acuerdo, pues esto implicaría reconocer la existencia del Estado judío. Chris Mitchell de CBN News nos informa desde Jerusalén. A inicios del año 2016 se realizó una reunión secreta entre John Kerry, el rey de Jordania Abdalá, el presidente de Egipto Abdel Fattah el-Sisi y Netanyahu, en la ciudad de Aqaba, en Jordania. El propósito de la reunión fue un plan de paz regional, en parte basada en la iniciativa de paz árabe del 2002, el cual dividiría Jerusalén entre Israel y palestinos, llamando a Israel a entregar la ribera occidental a los palestinos, en busca de relaciones diplomáticas normales con el mundo árabe. Pero el embajador Michael Oren, ministro de Diplomacia Pública de Israel, le dijo a CBN News que no cree que los palestinos reconozcan a Israel como un Estado judío. Los palestinos nunca aceptarán la legitimidad de un Estado judío, en ningún lado. Se trata de la existencia del mismo. De acuerdo a los reportes, Netanyahu rechazó la oferta porque él no creía que el gobierno lo aceptara. Recientemente, durante una conferencia de prensa, el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump dieron a entender, sin gran detalle, que un plan de paz regional podría ser la mejor forma de resolver el conflicto israelí-palestino. Ore dice que hay una razón por la cual los palestinos no tienen un Estado, porque han rechazado ofertas previas. Los palestinos tienen un récord mundial de personas a las que se les ha ofrecido un Estado y lo han rechazado, a menudo con violencia. Lo rechazaron no por las fronteras, ni por los asentamientos, ni siquiera fue por Jerusalén. Lo han rechazado una y otra vez por una sola razón. El precio a pagar por un Estado palestino es reconocer un Estado judío. El diario israelí Haaretz fue el primero en reportar sobre la propuesta. La oficina del primer ministro se negó a comentar sobre la historia. Algunos creen que la divulgación fue programada para avergonzar a Netanyahu, quien, según el reporte, rechazó la oferta. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. Al volver. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradece el apoyo de la comunidad evangélica. Y quiero decir gracias, por cierto, a la comunidad evangélica, a la comunidad cristiana. ¿Quiere volver a ver nuestros reportajes en cualquier momento y a cualquier hora? Suscríbase a nuestro nuevo canal en YouTube. youtube.com/Mundo Cristiano. Entérese de las noticias a diario, mire de nuevo nuestra edición estelar y compártala con otros. Mundo Cristiano en YouTube. Recientemente en Estados Unidos, los demócratas celebraron su convención nacional para elegir a su nuevo liderazgo. Y aunque ellos están hablando de la unidad, muchos de sus miembros progresistas no están contentos con la dirección del partido. Por otro lado, los conservadores claramente apoyan los planes del presidente Trump y su meta para Estados Unidos. Luis Fernando Moreno Jaén nos amplía este tema. En un país dividido entre estados rojos y azules, los partidos políticos más grandes de Estados Unidos buscan la unidad de sus bases. Para los demócratas, esa responsabilidad ahora recae sobre el exsecretario de Trabajo, Tom Pérez, de origen latino. Necesitamos a un líder que no solamente luche contra Donald Trump, también necesitamos un líder que pueda cambiar la cultura del Partido Demócrata. Seguido de su elección, Pérez nominó al segundo hombre al mando, el representante Kit Ellison. Como el primer musulmán en el Congreso y un liberal fuerte, Ellison recibió el apoyo de progresistas como Bernie Sanders. Debemos ganar elecciones. Estamos en este lío porque perdimos no una elección, sino miles. La elección de Pérez condujo a una batalla en redes sociales cuando el presidente Trump tuiteó: "No podría estar más feliz por él o por el Partido Republicano", a lo que Pérez respondió: "Los demócratas unidos a través del país seremos su peor pesadilla". Pero muchos demócratas progresistas en la convención quedaron insatisfechos con la elección de Pérez. Dicen que el establishment volvió a triunfar sobre las personas. Por su parte, el presidente Donald Trump habló a sus bases durante la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora, CPAC.
Y ellos respondieron de forma positiva en una encuesta realizada en la CPAC, donde el 86% dijo que ellos fuertemente o de alguna forma aprueban el trabajo que él está haciendo. Estoy más que encantada de estar aquí. Es simplemente maravilloso. Absolutamente, más emocionante este año que el año pasado en términos de que vamos a hacer las cosas que no han sucedido en los últimos 8 años. Y el presidente dejó claro los planes que tiene para los evangélicos. Y quiero decir gracias, por cierto, a la comunidad evangélica, a la comunidad cristiana, comunidades de fe, rabinos, sacerdotes, pastores y ministros, porque ellos me apoyaron en forma récord, como ustedes lo saben, no solo en términos de números de personas, sino en porcentajes de esos números que votaron por Trump. Así que quiero darle gracias a la gente. Fue increíble, una efusión increíble y no los decepcionaré. La pregunta ahora es si Trump podrá mantener las promesas que hizo sobre temas como Obamacare, la seguridad fronteriza y los impuestos. Ted Cruz dijo a CBN News que le gusta lo que ve. Escucha, creo que en el primer mes en lo sustancial y en la política ha sido muy fuerte. Trump va a necesitar el apoyo de congresistas como Cruz y de conservadores de todo el Partido Republicano si ellos quieren impulsar su agenda. Luis Fernando Moreno Jaén, Mundo Cristiano. En breve, nuestra compañera Stephanie Sánchez conversará aquí en el estudio con un hombre que inspiró una película que está impactando la vida de muchos en Latinoamérica. Al volver, hablamos con el hombre que inspiró la nueva película de fe, Víctor. Mundo Cristiano está ahora disponible en el App Store. Obtén noticias de última hora. Entérate de las noticias más destacadas. Con la nueva app de Mundo Cristiano, puedes disfrutar de nuestros reportajes exclusivos. Observa desde tu iPhone o iPad las noticias que afectan a la iglesia en Latinoamérica, Estados Unidos, Israel y el mundo entero. Descárgala ahora y descubre el resto de la historia. Gracias por seguir en sintonía de Mundo Cristiano. Como dijo Beatriz antes de la pausa, se aproxima el estreno para Latinoamérica de una nueva película de fe llamada Víctor. La cinta relata el testimonio de Víctor Torres, quien se sumergió profundamente en las drogas y en la delincuencia sin encontrar salida alguna. Pero gracias a la ferviente oración de sus padres, principalmente la de su madre, su vida dio un giro esperanzador. Y acá se encuentra a mi lado el pastor Víctor Torres, en quien se inspiraron para hacer este filme. Bienvenido, pastor. Gracias, Stephanie. Es un privilegio, un placer, un gozo estar aquí contigo hoy y compartir esta historia que es la historia de fe, la historia de una madre que está buscando solución. Y claro, es mi historia también, pero sin las oraciones de ella no estuviera vivo hoy. Es un placer, de verdad que sí, pastor, que está acá con nosotros. Pastor, reconocidos evangelistas como Nicky Cruz, David Wilkerson, influenciaron su vida. ¿Cómo se dio esta conexión divina? Definitivamente, David Wilkerson es mi padre espiritual. Nicky Cruz también, porque Dios lo usó grandemente en mi vida. Y los dos tuvieron un impacto muy grande. ¿Y cómo nació la idea de hacer una película inspirada en su testimonio? Bueno, cuando nosotros escuchamos la noticia de el pastor David, que había pasado, que había muerto en un accidente de carro, fue una tragedia muy grande, especialmente para su familia, pero para su familia espiritual también. Yo lo sentí grandemente, profundamente en mi corazón, porque Dios lo usó en mi vida en una forma muy especial.
y recibimos una invitación para ir al servicio que le iban a celebrar. Y mi familia, mi esposa Carmen y mi hija Rosalinda, los tres fuimos. Y ahí estábamos con la familia. Y cuando yo vi el cuerpo de David Wilkerson ahí frente de mí, pues fui muy conmovido. Y me acerqué, le puse mis manos encima de sus manos, dándole gracias a Dios, porque Dios usó este hombre para salvarme, literalmente para salvar mi vida. Y ahora pues se había ido con el Señor. Y yo sé que él no estaba ahí, él estaba con Cristo. En ese momento miré hacia mi derecha y ahí estaba uno de los hijos de él, el menor, Greg Wilkerson. Y yo no había visto a Greg por muchos años, pero ahí estaba y comenzamos a platicar y orar. Y luego una cosa llevó a otra y terminamos hablando sobre mi libro, que yo había escrito un libro. Y entonces le dije que al próximo día le iba a dar una copia del libro. Y salió que nos estábamos quedando en el mismo hotel. Y tuvimos desayuno, le di la copia del libro. Y en 2 semanas recibimos una llamada de Greg y el director que él estaba usando para hacer películas, que había hecho obras para Disney. Y me llamaron y me dieron la noticia que ellos querían producir esta película. Y cuando pienso en esto, pues pienso en el milagro de Dios, el llamado de Dios, de que aún en la muerte, Dios todavía está usando al pastor David Wilkerson y nació esta idea de esta película que es mi historia. Y fue una grande bendición para mí porque era una de las oraciones que yo tenía de realizar este libro en una película. Y aquí, en esos momentos, en las circunstancias que menos pensábamos, nació Víctor. Pastor, ¿por qué cree usted que era necesario que su historia fuera contada en una película? Yo creo porque es la historia de todos nosotros. Todos somos Víctor. Es la historia de mis padres y es la historia de millones de familias que hoy están pasando por el mismo dolor, la misma desesperación que mis padres estaban sufriendo en esos días en la ciudad de Nueva York. Hay padres que se mudaron de Puerto Rico para Nueva York buscando el sueño americano y ahora lo que están viviendo es una pesadilla terrible, una pesadilla profunda. Estaban perdidos, no sabían qué hacer. Su hijo estaba por ser muerto, o sea, por morir en las calles. Pero mi madre tuvo un encuentro con Jesucristo en ese tiempo. Y ahí mi madre encontró fe, una fe grande. Y ella trajo esa fe a nuestro hogar. Y como yo digo, en nuestra casa Dios no vivía. Pero ahora mi madre, la única creyente en el hogar, trae esa fe y comienza a compartirla con nosotros y especialmente conmigo, aunque yo no quería recibirla, yo no quería saber nada de eso, pero ella fue persistente, siguió orando, intercediendo y no solamente eso, pero me profetizaba así en mi cara y me decía: hijo, yo sé que un día de esto Dios no solamente te va a salvar, pero Él te va a levantar y va a poner un propósito en tu vida y Dios te va a usar. Oye, yo creía que estaba loca. Si alguien me hubiese dicho que un día yo iba a estar en Hollywood haciendo una película de mi vida, jamás lo hubiese creído, pero eran las palabras de mi madre. Ahora, cuando miro atrás, ojos no han visto, oídos no han oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha hecho para aquellos que aman a Dios. Pastor, tengo entendido que hicieron un convenio con el gobierno de Costa Rica. ¿Podría hablarnos un poco más sobre esto? Sí, tuvimos una buena reunión con el gobierno acerca del problema que existe, el problema de la droga. Le enseñamos la película
Y fue un impacto, o sea, salimos de esa reunión impactados por la recepción que recibimos y luego la invitación de trabajar juntos, de hacer lo que podamos hacer para alcanzar esta generación. Y eso es una cosa que los gobiernos hoy, donde quiera que vamos, nos estamos dando cuenta que la iglesia tiene recursos, la iglesia tiene solución y sabemos que esa solución es el amor de Jesucristo, que no solamente nos ama, pero también nos alcanza, puede transformar nuestras vidas, así que estamos bien gozosos con esta oportunidad. Perfecto, pastor. Muchas gracias por visitar el set de Mundo Cristiano. Fue un placer que usted estuviera acá con nosotros. Muchas gracias, Stephanie. Ha sido un placer, un gozo grande tener esta oportunidad. Gracias. Y bueno, si usted quiere saber más sobre esta película, puede visitar el sitio web victorlapelícula.com. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información. Al volver. Cristianos de Azerbaiyán enfrentan acoso e intimidación, pero aún así, los musulmanes están viniendo a los pies de Cristo. No sería posible compartir efectivamente el Evangelio sin la sabiduría de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quiere volver a ver nuestros reportajes en cualquier momento y a cualquier hora? Suscríbase a nuestro nuevo canal en YouTube. youtube.com/Mundo Cristiano. Entérese de las noticias a diario, mire de nuevo nuestra edición estelar y compártala con otros. Mundo Cristiano en YouTube. $15 países conformaban la Unión Soviética cuando colapsó en 1991. Entre ellos Azerbaiyán. Hoy es un país mayoritariamente musulmán. La libertad de practicar cualquier otra fe a menudo tiene un alto precio. Nuestro compañero George Thomas recientemente viajó a la capital, Bakú, para ver cómo vive su fe la pequeña población cristiana del país. A juzgar por estas escenas, podrá sorprenderle que este lugar fue ocupado durante 70 años por los soviéticos. En tamaño, Azerbaiyán ocupa el puesto 93 entre los países más grandes del mundo. Su ubicación al lado occidental del Mar Caspio le da prominencia estratégica. Irán rodea su límite al sur. Turquía está al oeste y Rusia al norte. La ciudad capital, Bakú, es una metrópolis moderna y próspera, principalmente por su riqueza petrolera. Antes producía más de la mitad del suministro del crudo en el mundo. Ahora, 26 años después de su independencia, el gobierno intenta dejar atrás su pasado comunista por vínculos más cercanos con Occidente. Azerbaiyán es hogar de casi 9 millones de personas, la mayoría de ellos son musulmanes. Nadie sabe los números exactos, pero se estima que solo 10.000 son cristianos evangélicos. Fui el primer azerí en aceptar a Cristo. En 1991, poco después del colapso soviético, Sari Mirzoev fue el primer musulmán azerí en convertirse al cristianismo.
Nadie comprendió por qué hice esto, pero conforme vi a Dios obrar en mi vida, me percaté que todos a mi lado estaban muertos espiritualmente. Él aceptó a Cristo mientras visitaba una congregación rusa. En ese tiempo no había ninguna iglesia para los azeríes. Todos los creyentes que conocía eran rusos. En 1995, Mirzoev dice que Dios le dio una palabra profética, que los azeríes vendrían a Cristo como resultado de su testimonio. El Señor dijo que, aunque la iglesia en aquel tiempo se conformaba en su mayoría por rusos, pronto se llenaría de azeríes y el Señor lo haría a través mío. 22 años después, él dirige la iglesia evangélica más grande del país. La mayoría de quienes asisten son musulmanes convertidos. A veces tenemos de 30 a 40 personas que aceptan a Cristo como su Salvador personal en un solo culto. Establecer esta iglesia no ha sido fácil. Aunque la Constitución permite la libertad religiosa, las personas de fe, en particular los cristianos y otros misioneros quienes se involucran en el evangelismo, enfrentan acoso e intimidación. Mirzoev dice que las nuevas leyes han complicado el registro de iglesias, impresión de literatura cristiana y predicar abiertamente. Alan Bedoev trabaja con una red de casas-iglesia no registradas fuera de la capital. No sería posible compartir efectivamente el Evangelio sin la sabiduría de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Él dice que en el campo compartir la fe puede llevar a multas o prisión. Predicar el Evangelio aquí nunca es fácil. Una noche, CBN News se unió a una reunión secreta de jóvenes azeríes. Hemos cubierto sus rostros para proteger sus identidades. Hafiz es parte de un programa de alcance llamado Escuela Sin Muros, que se enfoca en alcanzar familias musulmanas. Muchas veces los musulmanes notan que vivimos gozosos y se preguntan de dónde viene nuestra alegría. Les decimos que somos cristianos y al ver cómo nuestras vidas han sido cambiadas, ellos pueden ver el Evangelio. Ali, otro convertido, usa el programa Escuelas Sin Paredes para ministrar a jóvenes en su busca del propósito de la vida. Ali dice que el ambiente hogareño facilita hablar acerca de la fe. Es una forma conveniente y fácil de estudiar la Biblia. Los jóvenes pueden hablar cara a cara y preguntar en un ambiente seguro. El poder leer la Biblia en su lengua materna ha permitido expandir la iglesia local. Antes, las personas no podían encontrar una Biblia. Ahora, tienen las escrituras en sus manos. Gulshan Huseinova se encarga de la única imprenta cristiana del país. En 1995, el gobierno le dio permiso de imprimir literatura cristiana. Empezamos por traducir la Biblia para que las personas puedan tener la palabra de Dios en su propio idioma. De allí, empezamos a producir libros infantiles y otra literatura cristiana. De vuelta en la capital, la iglesia del pastor Mirzoev enfrenta vigilancia constante. La iglesia ha sido cerrada en el pasado y él arrestado varias veces. Nuestro camino es desafiante, pero venceremos por medio de Cristo, porque Él nos ama. Estamos comprometidos a orar por nuestro presidente y el país. En un lugar predominantemente musulmán, donde la población cristiana es cerca de 10,000, Mirzoev está creyendo a Dios por su nación. Queremos ver a los 9 millones de azeríes que crean y conozcan a Cristo. Ese es nuestro sueño. George Thomas, CBN News, Bakú, Azerbaiyán. Agradecemos a George por mostrarnos estas historias tan reveladoras. Así concluimos la presente edición. Gracias por su sintonía y que Dios le bendiga.